Amigos de Destape Televisión, tengan ustedes muy buenas tardes. Damos inicio una vez más a una nueva edición y emisión a la vez de su programa Destape Noticias, que va, como siempre, de lunes a viernes pletóricos de información. Hay muchas noticias en el ámbito político, económico, social y cultural, pero como siempre, el plato fuerte de nuestro programa son las entrevistas a personalidades ilustres de nuestra región, del país, que nos visitan y el día de hoy tengo la dicha y el privilegio a la vez de presentar a un chiclayano ilustre que triunfa en otro país y que en todo caso ha paseado su desarrollo profesional a lo largo de América Latina e incluso Europa, y me refiero a un ex alumno del Colegio Manuel Pardo, chiclayano de pura cepa, César Dulón Newman. Él está con nosotros, él es economista de carrera, egresado de la Universidad de Lima, con estudios también en Monterrey, México. Se desempeñó como ejecutivo senior en empresas del sector de consultoría y tecnología, SAT México y Oracle México, y entre sus clientes se encuentran algunas de las empresas más grandes de América Latina, como Telcos, CPG, Retail, servicios financieros, ayudando a sus equipos ejecutivos a mejorar el desempeño del negocio. Ha sido reconocido, algo muy importante, en forma sobresaliente por sus labores de coaching latinoamericano en México, Latinoamérica y Europa. Con nosotros, nuestro gran amigo César Dulón. César, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edwin. Muchísimas gracias por tus palabras, muchísimas gracias por la introducción y la presentación. Realmente es un gusto, es un placer estar en esta entrevista con Destape TV y para poder conversar largo y tendido sobre una diversidad de temas. Sí, efectivamente. Yo creo que es muy importante, César, que comencemos tocando un tema que es fundamental a escala planetaria, y es el hecho de cómo va el derrotero de la economía en el mundo, porque como tú sabes, los escenarios en el mundo después de la caída del muro de Berlín, después de la perestroika, donde se dice ha habido un vuelco de casi 360 grados en el desarrollo tecnológico, político, histórico también y por supuesto económico del mundo, ha sido diferente. ¿Cuál es tu visión hoy de la economía global? ¿Cuál es la visión que tiene el destacado economista César Dulón de lo que sucede en el mundo respecto a cómo está la economía? Pues mira, como ves, la economía ahorita está altamente centrada con la llegada un poco de Trump al poder en Estados Unidos. Está altamente concentrada en temas, en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿no? Temas ideológicos, temas económicos, también una desaceleración en algunas economías europeas, ¿no? Con algunos indicadores en Alemania, ¿no? que invitan a pensar o inquietan, ¿no? Que el principal motor de la economía europea, que es Alemania, empiece a desacelerar con posibles impactos en otras economías, ¿sí? Y un poco los bancos centrales de reserva en los diversos países en Estados Unidos están viendo pues una diversidad de mecanismos para tratar de evitar lo que parecería que el próximo año, a finales de 2020, de acuerdo a una diversidad de encuestas con ejecutivos en Estados Unidos, sea una desaceleración de la economía norteamericana, que es quizás el principal motor a escala global, es quizás el principal comprador, ¿no? del mundo, tanto de China como de otras partes del mundo. Entonces eso de alguna forma inquieta, y los bancos centrales de los diversos países, el Banco Central Europeo, están tratando de utilizar una diversidad de mecanismos monetarios, ¿no? para tratar de evitar pues esa desaceleración, ¿no? dentro de sus economías. Ahora, César, interesante análisis. ¿Y cómo es que, por ejemplo, tú percibes el hecho de que los escenarios históricos, políticos, económicos hayan ido cambiando? Por ejemplo, de un mundo bipolar pasamos a un mundo unipolar y finalmente un mundo multipolar, y en donde China, por ejemplo, hoy tiene un crecimiento realmente inusitado. Tan es así que incluso, como tú sabes muy bien, y es bueno tener un alcance de parte tuyo, ellos están diciendo que hasta podrían desistir, podrían hacer a un lado el tema del dólar en el comercio internacional de su país con otras naciones. ¿Es posible esto? ¿Es factible, César? Lo veo un poco complicado. De hecho, China
es quizás el principal tenedor de bonos norteamericanos. Dentro se hablaba que dentro de esta guerra comercial, ¿no? Un incremento en tarifas, ¿no? Por el caso de Huawei, que ha sido creo muy, claro. muy expresiva, ¿no? Es correcto el tema de Huawei, ¿no? Y esta restricción de acceso a tecnología norteamericana, ¿no? También ha invitado un poco a Huawei a poder lanzar su propia tecnología, su propio Exacto. sistema operativo. Ya veremos qué es lo que pasa, pero lo veo un poco difícil porque también una de las amenazas que lanzaba China o potencialmente los analistas indicaban que podía hacer era empezar a deshacerse de bonos del Tesoro de Estados Unidos. China es el más grande tenedor de bonos del Tesoro, pero asimismo pues Estados Unidos es su principal cliente, ¿no? Es decir, ¿cómo puedes pegarle duramente a través de la venta de papeles norteamericanos, ¿no? para impactarle al dólar? Y asimismo, pues querer seguir vendiéndole a la misma velocidad. Mucho el crecimiento de China depende de lo que pase en Estados Unidos. Claro, ese es un tema muy interesante, César, que creo que era importante tener una claridad en cuanto a cómo es que va el derrotero en el mundo hoy. Pero ¿en qué medida, César, tú que eres un estudioso del tema, las escuelas económicas han influido en lo que significa la visión de los modelos económicos en el mundo? Y me refiero que desde la economía clásica, como tú sabes, con Adam Smith, claro, con David Ricardo, pasando por la escuela de repente socialista también, que ha influenciado casi un 30% o un tercio de la población mundial estuvo inmersa en el tema de la economía marxista, y luego Keynes, John Maynard Keynes, con una tremenda influencia en los modelos económicos hasta llegar al fondo monetarismo, como se llamó la política o la perspectiva económica de los Chicago Boys, ¿no? Claro, Como decir, con Milton Friedman a la cabeza. ¿Cuál es tu visión de cómo es que estas escuelas económicas han influido en las políticas económicas de los gobiernos en el mundo, César? Pues mira, básicamente, si me preguntas, yo soy muy amante de una economía libre mercado, ¿no? Con una poca intervención de los gobiernos, ¿sí? Quizás si me preguntarías, pues sería un poco más orientado hacia un modelo monetarista, ¿no? Con los Chicago Boys a la cabeza, en la cual pues los mercados, ¿no? Hay que darle libertad a los mercados para que hagan formación de precios, que los gobiernos deben intervenir lo mínimo, ¿no? Es un poco la idea, y que ha funcionado en diversos países, ¿sí? O sea, si lo vemos, pero en los últimos años, debido a veces al fracaso político en algunas economías, hay una vuelta al populismo, y el populismo trae ideas en las cuales el Estado tiene que ser más fuerte, el Estado tiene que intervenir, el Estado tiene que liderar, ¿no? Pero sin ver una población ansiosa de encontrar resultados, pues votan. Se ve en el mismo caso de México, ¿no? México ha sido una economía bastante robusta, ¿no? Con una economía más de libre mercado, en la cual el año pasado ganó el licenciado López Obrador, en la cual hay una serie de ideas de izquierda, de populismo, de socialismo, que obviamente los mercados se han encargado de castigar, ¿no? Con una tasa de crecimiento cero el segundo trimestre del año, ¿no? México venía de estar creciendo a tasa de 3% al año aproximadamente. Argentina, con una potencial amenaza de que al ganar el gobierno que lidera Alberto Fernández con Cristina Kirchner, pues los mercados se han puesto muy nerviosos, eso ha generado un impacto en el tipo de cambio, ya está en más de 60, ¿no? Y mucha amenaza en el caso de ganar ellos, pues Argentina potencialmente se podría convertir en una nueva Venezuela, ¿no? En el mediano plazo. Ese es el riesgo que en todo caso, César, se corre. Mira, ya que tocaste México, tú debes recordar al gran Octavio Paz, que hablaba del logro filantrópico. ¿Recuerdas? Aquel Estado que te apapacha, que te hace, que te encandila, pero que finalmente termina oprimiéndote. Así es. ¿Algo tiene que ver esto con la forma de hacer política también en América Latina? Potencialmente, América Latina ha sido un gobierno caracterizado por gobiernos altamente paternalistas, ¿no? El caso de México, pues grandes gobiernos. Y con un partido que estuvo casi 5 décadas en el poder, el caso del PRI, ¿no? El PRI, es correcto. 60 años, es imagínate. correcto. Hay
un presidente que era lo más parecido a un rey, ¿no? Caramba. Quizás con la alternancia con el Partido de Acción Nacional. Había ahí una cuasi monarquía absoluta. Casi, o sea, era a mí impresionante. Yo llegué el año 2002 a México y sí, realmente la forma como se interactuaba con el presidente en México era casi una relación como con un rey. Increíble. Y quizás ya con el PAN, partido que era la alternancia, pues se parece más a una democracia, pero hay una serie de errores, ¿no? De temas no tanto relativos al modelo económico, ¿no? Sino a las acusaciones de corrupción, ¿no? Y protección de personajes, de personalidad, que también es un tema que nos atañe mucho en el país. Exacto. Pues cansa, agota a la población y piensa que siempre alternar más hacia la izquierda es la solución, pero lamentablemente pues solamente como los amigos venezolanos se dieron cuenta cuando ya era muy tarde, ¿no? Y Ahora, lo vemos mucho. a propósito, César, de la economía de bloques, se hablaba a inicio del siglo XXI, incluso un poco antes, de la economía de bloques, y México justamente era parte de un bloque económico con Estados Unidos y el Canadá, y se decía, y yo creo que hasta ahora esto sigue vigente, hay ventajas comparativas y competitivas, como le llaman ustedes los economistas, el hecho de que, por ejemplo, México es uno de los dos únicos países miembros de la OPEP, los países exportadores de petróleo en el mundo, y en América Latina son solamente Venezuela y México. Así es. ¿Cómo va ese tema? Realmente la economía mundial pues tiende a ser más una economía orientada hacia servicios, ¿no? Cada vez menos hablamos de una economía fuertemente exportadora de materias primas, ¿no? O en el caso de petróleo, de hecho, el precio de petróleo ha descendido dramáticamente, ¿no? El fracking que hacen en Houston, pues también genera un impacto, ¿no? En el precio del barril en México. El control de la petrolera es estatal y es un fondos para la economía, fondos para el gobierno básicamente, y pues hay ahorita una fuerte orientación a invertir en refinerías cuando hay un mundo en el cual el uso de petróleo se está reduciendo más hacia energías alternativas o renovables. Entonces hay todo un tema de dilema. Ya quizás hace 30, 40 años, cuando quizás el petróleo era la única fuente de energía que se utilizaba, pues sí, o sea, estar en la OPEP era una cuestión interesante porque te convertías en un cártel, ¿no? De petrolero que permitía hacer una fijación de precios, ¿no? Porque como tú sabes, César, hasta ahora los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Kuwait, Irán, Irak, es más, las guerras en el Medio Oriente han sido por el petróleo. Es correcto, es correcto. Muchas de las guerras que hemos visto en los últimos 30 años se han debido, ¿no? Por un control de los recursos naturales, pero curiosamente pasamos ahora a un mundo en el cual el uso de energías renovables, ¿no? Fuentes como energía solar, ¿no? Se vuelven altamente relevantes. De hecho, en México ya también hay una parte importante de la flota, incluso de transporte público o taxis, que utilizan energía, ¿no? Energía eléctrica, ¿no? Ya no tanto utilizan gasolina, o incluso se autogeneran ellos los autos, lo cual a mí, viniendo de un área de tecnología, siempre me genera mucha emoción ver todo este tipo de cambios y mejoras, ¿no? Ahora, y en ese tema económico, César, pasando a nuestro país, tu patria, el Perú, nuestra patria, ¿cómo ves el hecho que el Perú siga siendo un país primario exportador y que hasta ahora no hayamos podido ser capaces de cambiar nuestra matriz energética a propósito, por ejemplo, de la energía renovable? Mira, yo a veces lo que veo, y de alguna forma, o sea, lo veo como una potencial área de oportunidad en el país, es también que Perú, a pesar de ser quizás la quinta economía o sexta economía de América Latina, quizás sea uno de los países menos innovadores y más atrasados, ¿no? En diversos aspectos. Yo vengo de un área de tecnología, ¿no? Ayudando a empresas en México, he ayudado a empresas en Chile con la mejora de sus procesos de negocio, empresas más orientadas hacia servicios, y en Perú es como que eso les toma tiempo madurar, ¿no? O sea, yo pienso en términos de, a veces lo que digo, ¿no? Lo que pasa en México pasa 3 años después de lo que ha pasado, 4 años después de lo que ha pasado en Estados Unidos, y de lo que pasa en México, en Perú va a pasar 4 años o 5 años después, ¿no? Respecto a los accesos a tecnología innovadora. Entonces eso es lo que veo, quizás es un poquito una falta, no sé si de visión.
como bien mencionas, de cambiar un poco también la matriz energética del país, ¿no? De orientarnos más hacia una economía de servicios y también vemos, pues somos un país en el cual mayoritariamente seguimos exportando materias primas con poco valor agregado, entonces dependemos mucho de los ciclos de la economía, del precio. Si China le va bien, jala los precios de los minerales para aumentar la producción, y eso obviamente nos va bien, pero no es algo que tanto dependa de los factores económicos, ¿no? De la educación de la población, ¿no? Y siempre hablo yo por ejemplo, me admiro mucho de Japón. Es un país sin recursos naturales y con una población altísimamente entrenada o educada, o el mismo caso de Dinamarca. Y es probablemente la primera potencia tecnológica del mundo. Es correcto. Por lejos Japón es de otro planeta. No tengo el gusto, tengo familia que vive allá y me dicen, sí, comparado contra Estados Unidos, Japón es de otro planeta. Lo veo en muchos aspectos, ¿no? Y realmente, sin ir muy lejos, el caso chileno, ¿no? O sea, aunque no nos guste nuestros amigos, tengo grandes amigos chilenos, y me admiro mucho el caso chileno por la fortaleza de sus instituciones, tanto de poder ejecutivo, legislativo, ¿no? Judicial, mucho respeto, y un país solamente que tiene cobre, ¿no? Quizás como ¿no? materia prima, o minerales, pues ha sabido crecer en base a servicios, y es una economía que crece a tasas de 4 o 5% de hace 20, 30 años. Y de manera sostenida. Ahora, hay dos temas ahí, César, muy importantes, que me gustaría que nos des un alcance respecto a cómo Chile comparativamente ha ido creciendo en América Latina, una de las economías más prósperas, por así decir, pero que mucho ha tenido que ver también con su clase política. La clase política chilena tuvo la capacidad de concordar, de hacer hacer política de Estado en materia de desarrollo económico a largo plazo, cuando ellos generan el famoso acuerdo nacional, tal como lo hicieron en España con el pacto de la Moncloa. O sea, mucho ha tenido que ver, y tú lo sabes, César, el hecho que su clase política, así haya estado Bachelet, Piñero, quien haya estado, han mantenido política de Estado de largo plazo. ¿Es esto exacto, César? Es correcto. De hecho, hace algunos años, yo viví en Chile un año, trabajé en una compañía ¿Conoces chilena a fondo el tema, entonces? Sí, o sea, me gusta meterme. Soy un poquito ratón de biblioteca o ratón de internet. Ya no eso tanto la biblioteca. Eso me parece muy bien. Bueno, y aunque ahora en el internet también hay biblioteca virtual. Pues, sí, claro, biblioteca virtual. Imagínate, estamos a un clic del conocimiento. Es correcto, a un clic de distancia. Y algo muy, muy interesante, y que creo que a nuestro país le falta, no sé por qué, es que Chile tenga una visión de Estado que es compartida, ¿no? Una visión de largo plazo. Eso qué interesante lo que has dicho, visión compartida. O sea, puede haber líderes, pero si no tienen una visión compartida, con un equipo, con un grupo de gente, va a ser muy difícil que salgamos del marasmo que estamos, ¿no? Es correcto. Perú es yo te diría, es como una empresa que vuelve a ser fundada cada 5 años, ¿no? De acuerdo, o sea, puede decir... Es increíble. Claro. Es increíble. O sea, empieza, la empresa le va bien, y llega el siguiente gerente general y dice, no, pues, no me gusta, no me gusta tanto no me gusta tanto lo que hizo el gerente general y sus gerentes anteriores, los despido a todos y vuelvo a empezar. Pasa con muchos países, ¿no? Que es a veces quizás los principales enemigos de nuestros países son nuestras mismas clases políticas, el no ponerse de acuerdo, los apetitos personales, la falta de una visión. Creo que a veces un poco nos falta esa visión de estadista, de ser, de decir, no importa tanto, ¿no?, que se dé atribuido a mí. Y una de las cosas que veo en el país, lamentablemente, y que es una gran diferencia con otros países, digamos, de primer mundo, es ese afán o ese ímpetu por la educación que tiene el chileno, por ejemplo. Que en Perú, siempre le digo, yo jamás, espero alguna vez pase, pero yo jamás he visto que los peruanos salgan a protestar por la pobre calidad educativa que tenemos. ¿Sí? Y pensamos que es la materia prima, y pensamos que es una diversidad de elementos, pero no veo a ningún padre de familia que haya salido a la calle a protestar porque sus hijos reciben una educación muy pobre. Deficitaria. Somos los últimos de América Latina. Así es. Y que el primer ministro en este gobierno, que a mí me pareció un escándalo, haya sido, por el Congreso peruano, haya sido censurado y tenido que renunciar, y sobre todo acusado por gente que
que yo entiendo que difícilmente acabó la secundaria, ¿no? Bueno, y eso- algunos hasta ahora, es te contaré, vergonzoso. no logran encontrar a sus profesores y a sus compañeros correcto, de aula sus compañeros. porque nunca los tuvieron. Es correcto. Y el maestro de aula fue Gasparín. Es Gaspar. Es correcto, así es un poco, y eso es lo que yo admiro, por ejemplo, de Chile, el mismo caso argentino. Yo yo soy un gran admirador de Argentina, de la educación, de don José San Martín, que puso la primera escuela aquí en Perú, exacto. de José Faustino Sarmiento Así también, es. El que hubo un decía, maestro. eduquemos al soberano, ¿no? Es correcto. Al pueblo. Es correcto. Y yo siempre respetando, ¿no?, mucho el sistema educativo argentino, y era un fan. Yo me acuerdo de niño comprar las revistas Anteojito y Villiquen, no sé si compartieron, y aprendí muchas de las cosas en esa revista, y era un gran fan de eso. Nuestro y amigo siempre Víctor los he Balcázar respetado. mucho se gozaba en esa revista, Anteojitos sobre todo. Siempre los he respetado por eso. Y ahora lo que vemos que lamentablemente en los últimos 20 o 30 años la educación en Argentina ha decaído, tristemente, sensiblemente, con lo cual vemos también el ascenso al poder de gobiernos que de otra forma sería casi imposible o inviable, ¿no? ¿Por qué no vemos gobiernos así en Chile o en Uruguay o en Costa Rica? Porque tienen países altamente educados, ¿no? Para mí es la base de la educación. Eso es muy cierto. Y lo otro es la parte económica, César, y yo creo que es importante que tú recalques. Por ejemplo, aquí en el país hasta ahora, más por contenidos ideológicos, denostamos, vilipendiamos lo que fue Pinochet. Bueno, nadie duda que su gobierno fue una tiranía, pero paralelamente a eso hubo un Villit, ¿cierto? ¿Te acuerdas del ministro de Economía? Hubo gente que, con el asesoramiento justamente de los Chicago Boys, que fue una misión económica especial enviada por el mismo Milton Friedman, hicieron pues el milagro chileno de la economía. Es correcto. Alguna vez escuché en algún especial o documental que cuando Pinochet da el golpe del 73 en septiembre, pues las cosas siguieron igual unos meses después, pero hasta que alguien le dijo, mire, general, si las cosas siguen así, o sea, en un año más, el siguiente golpe de Estado lo va a recibir usted. Exacto. Entonces Pinochet, bajo esa óptica, dijo, pues tengo que traer a los mejores economistas para hacer una reforma de economía. Y lo hizo, ¿no? Y lo hizo, o sea, modernizó el Estado, lo manejó con mano muy dura durante casi 2 décadas, ¿sí? Todos recordamos a Pinochet, éramos jóvenes, ¿Y el adolescentes. papel del ministro de Economía, Villit, fue importante? Fue muy importante, o sea, algunas cosas que conversaba yo en el gobierno, por ejemplo, de Fujimori en el 90, que a mí me llaman muchísimo la atención. Yo no recuerdo en los gobiernos chilenos, que tienen una economía que han crecido a tasas de 6-7% durante décadas, ¿no? O sea, impresionante el crecimiento de Chile. Sostenidamente, con un PIB per cápita de más de $10,000. O sea, ya son países casi de primer mundo. Pero por supuesto. Y todos sus ministros de Economía pues han sido gente, economistas número uno, con doctorados en Estados Unidos, en MIT, ¿no? En Chicago. Pero en la década del 90, pues tristemente a veces teníamos señores que eran ingenieros civiles como ministro de Economía, el señor Camet, JJ Camet, que en paz descanse, claro. Seguramente un grandísimo ingeniero civil, pero seguramente de economía no sabía tanto. Igual el señor Víctor Joy Watt, si es que no me equivoco, también fue ministro de Economía. Y la economía es como un poco como la operación al corazón, no hay que ser muy finos, tienes que tener a los mejores cardiólogos o cirujanos en la mesa para que el paciente salga bien liberado, ¿no? Entonces en Perú se ha utilizado más la economía como una herramienta política, ¿no? Para controlar los ciclos políticos del país, haciendo olas expansivas de gasto previamente a las elecciones o a las reelecciones, y una vez que se consiguió la reelección, hacer una contracción económica, ¿no? Lo vemos con datos del BCR, tranquilamente podemos analizar eso. Y también una vez conversaba con un colega, un amigo mío, economista también, y me decía, no, pues es que esa década fue bastante buena. Le digo, pues sí, respecto a la hiperinflación que tuvimos del 85 al 90. Y de repente la voluntad política de enfrentar al terrorismo. Es correcto. O sea, habría que... En honor a la verdad. Hay que reconocer, es de sabios reconocer también, ¿no? Los aciertos de un gobierno, pero también para eso se contrató, ¿no? O sea, yo quiero ser gerente general de una compañía española, o sea, claro, es parte de mi trabajo, para eso quise entrar, ¿no? Porque esos $20,000 que te van a pagar tienes que justificarlos en la práctica, Es correcto, ¿no? es correcto.
César, tú sabes que este programa y este canal se ve a escala planetaria y esto no es una exageración. Por internet, tú sabes que Claro. llegamos en onda expansiva. Ajá. Sí, saludo desde aquí a la comunidad de peruanos en Costa Rica, que siempre nos ven, a la gente en España, Excelente. en Orlando, California, y por qué no en México también, los peruanos. Sí, seguramente. Hay una pregunta que nos han Sí, hecho, mira. sí, por favor. Y dice con todo respeto, Sí, dice claro. para el doctor Dulos, dice, ¿cuál es el futuro de Oracle con las nuevas tecnologías? El futuro de mis amigos de Oracle con las nuevas tecnologías. Oracle como organización, tuve el gusto de trabajar varios años con ellos. Es una empresa muy innovadora, son quizás de los líderes del mercado, los que te marcan muchas tendencias. En los últimos años han empujado mucho hacia modelos cloud, modelos en la nube, que es modelo de innovación con menor costo que te permite agilizar y te da una mayor accesibilidad hacia tecnologías que de otra forma era imposible que una empresa pudiera acceder. Son de los grandes innovadores en tecnologías en base de datos, en aplicaciones, están muy bien posicionados en aplicaciones cloud de sistemas contables, en aplicaciones de cadena de suministro. De hecho, ya han dado servicios también para mucho digamos, de este soporte que he dado a compañías en México y en otras partes, así utilizando tecnología de Oracle. Dime, ¿y ellos se mueven ya a nivel de toda América Latina? A nivel global. A nivel global. Oracle es a nivel global, o sea, tiene operaciones en toda América Latina. Europa, Asia, Estados Unidos, no, y América Latina. Y América Latina, son uno de los grandes jugadores tecnológicos, ¿no? IBM, Oracle, SAP, el mundo de aplicaciones, Salesforce, diríamos, son las grandes nombres que se te vienen a la mente cuando respecto a aplicaciones de productividad empresarial se refiere, ¿no? César, ¿cómo es tu trabajo de coaching? Hemos, en el anuncio que estamos haciendo desde ayer, estamos diciendo pues que eres un coaching empresarial en América Latina, incluso Ajá. Europa. Ajá. ¿Cómo ha sido tu trabajo? ¿Cómo un chiclayano, Manuel Pardino, puede darle cátedra a los europeos, por ejemplo? Bueno, yo siempre he sido desde muy niño siempre me ha gustado aprender, ¿no? Qué bueno. Y dentro de mis funciones comerciales me empecé a especializar en el ramo comercial y sobre todo de venta de servicios, ¿no? De B2B, sobre todo que es business to business, o sea, hay grandes inversiones. Y dentro de eso, pues, los que mejor marcan el rumbo global en la forma de cómo vender o cómo atender son los norteamericanos, ¿no? Y en eso, pues me precio de quizás tener la biblioteca de ventas más extensa de América Latina en inglés. Ah, mira, qué bueno. Soy amigo de varios coaches en Estados Unidos, digamos, de gurús, de especialistas, porque siempre trato de estar en la cabecera de la ola. Y dentro de esto, me asocié el año 2009 con Bill Stinnett. Él es presidente de la empresa que se llama Sales Excellence y ha escrito 2 libros que para mí son de los mejores, son brillantes. Uno que se llama Piensa como tu cliente y otro que se llama Selling Results, vendiendo resultados de negocio. Un poco más las ventas es como vender resultados, ¿no? De negocio a las compañías, a los clientes, a las personas. Y utilizando esa metodología que la utilizo mucho en mi labor de día a día, me convertí en coach para México, para habla hispana, ¿no? Y como parte de estas funciones me tocó atender España. Di como 3 talleres aproximadamente a fuerzas de ventas en en Madrid, España, Barcelona. en Madrid, en Barcelona, en Madrid 2 veces, en Barcelona las 2 ciudades una más vez, importantes de más España. importantes, por ahí estaban las cabeceras corporativas, ¿no? Y realmente ha sido muy exitoso, una grandísima experiencia. Una vez me tocó justo el año 2012 cuando en España había explotado la grandísima crisis hipotecaria, ¿no? Que los tiene un poquito asoleados hasta ahora. Y realmente los desafíos del aspecto de coaching es un poco más complicados, ¿no? Bajo esos entornos, pero es una gran experiencia, gran satisfacción. Hay un tema que siempre es importante y es el lado humano, Sí. en ese caso del profesional Sí. destacado, del peruano que triunfa fuera del país, aunque a veces dicen que nadie es profeta en su propia tierra, dice César, ¿no? Bueno, ¿cómo va la familia? Cuéntanos, su esposa es peruana, Sí. tus hijos, ¿cómo va ese tema de la familia? Bien. Mi esposa es peruana, es chiclayana, de hecho. Qué bueno, Sí, excelente. Claudia Salazar, mi esposa. Mi hijo también es peruano, si bien fue muy pequeño
a México. Ya él es peruano de nacimiento y peruano de pasaporte, pero ya es casi mexicano chilango como le dicen a los mexicanos de la Ciudad de México. Ay, 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 ay. Mi hijo fue miembro partícipe de la selección mexicana de matemáticas que compitió en un Nada torneo menos. mundial. ¿Sí? Caramba. Fue la selección mexicana. O sea, él integró la selección mexicana de matemáticas. de matemáticas. Y compitió por México. Por México en un mundial en Tailandia y en Argentina en un panamericano también, compitiendo por México. O sea, compitieron 3 chicos, extraordinario, 2 mexicanos y mi hijo. Bueno, al final él se siente mexicano y lo eligieron después de procesos bastante arduos de selección a nivel nacional y varios meses. Claro. Finalmente fue premiado con eso. Y recientemente empezó a estudiar en la Universidad ITAM, que es el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que es una universidad privada fundada en el año 1946 por la familia Balleres, que es un grupo empresarial de los más grandes de México. Fuerte, es como el MIT de México, ¿no? Han salido del ITAM, han salido presidentes de México, ministros de Economía, grandísimos ejecutivos. Es el Harvard de México. Es correcto, es como el Harvard de México. Y mi hijo empezó la carrera de ciencia de datos. Ciencia de datos. Ciencia de datos, qué bueno. El ITAM es el pionero en México en abrir esa facultad. Ciencia de datos, en inglés es Eso tiene mucho que ver con el Big Data y la minería de datos que se maneja ahora. Tiene que hacer, o sea, a veces cuando explica, no, es que eres como un estadístico. Bueno, si tú lo ves, ciencia de datos, el científico de datos, que es el título, es una carrera. ¿Qué tal carrera? Es una carrera futurista con muchísima demanda en los mercados. Incluso ya hasta en Perú hay empresas aseguradoras. Y ellos salen como ingenieros en. No, salen como científico de datos. Científico de datos. Entonces lo que tiene que hacer un científico de datos es, utilizando grandes millones y millones de datos que se producen, ¿no? en las cloud, en la nube, en las mismas empresas, meterlas dentro de grandes equipos computacionales con gran poder de cómputo que hace 10 años no existían, y a través de ecuaciones, regresiones, pues empezar a explicar, empezar a sacar, como dice, torturar los datos hasta que nos digan cosas, ¿no? De alguna forma. Exprimirlos al máximo y darle respuesta, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel, por ejemplo, de ciencias de salud, ¿no? Claro, entender por supuesto. qué enfermedades es impactada, ¿no? Por ciertos medicamentos. Esto es aplicable a la gobernabilidad y a la gobernanza de un país. Totalmente. La ciencia de datos, o sea, el mundo va a ser, en los siguientes 5 años, va a ser muy manejado por Debes estar orgulloso de tu hijo. Muy orgulloso. De hecho, el viernes pasado lo premiaron con la beca Balleres. La beca Balleres es dentro de los 1000 nuevos ingresantes. Mi hijo fue fue el primero en su facultad, logró. Es una beca integral en esa universidad, que los mexicanos se quedan, dices, es complejísimo hacerlo, pero obviamente es una gran labor de él. Lo logró para su esfuerzo, un esfuerzo de su madre, ¿no? Para darle la y el apoyo de su padre también. También hay un apoyo de uno. Uno no se puede tomar mucho la foto, pero mejor hay que darle la madre ha tenido que hacer a la mamá. Claro, ha hecho mucho de todo. Sí, mira, hay un tema aquí muy interesante, porque yo tengo entendido que de tu promoción de Manuel Partino, Chiclayanos, hay gente interesante. El día de hoy hemos invitado al doctor José Santo Constantino, que es un amigo tuyo. Un crack. Y un crack, efectivamente. Él no solamente es abogado, es poeta, también deportista. Así que vamos a hacer una breve pausa, César, y regresamos luego con César Constantino, que creo tiene palabras a nombre de su promoción, que fue la promoción 86 del Conejo Manuel Pardo. Regresamos. Muchas gracias. Oiga, dice que vive el departamento de Lambayeque, con su capital Chiclayo, Montepuirreque. Flor del norte del Perú, aquí Chiclayo, flor del norte del Perú, te brindo mi canción con todito el corazón, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición, del que vive orgulloso de tu suelo, de tu costumbres y de tu tradición.
flores, tierra noble y generosa. Bajo tu cielo hay alegría y hay canción. Regresamos con esta importantísima entrevista con el doctor César Dulón. Él realmente está con nosotros y está demostrando esa expertise, esa no solamente experiencia, conocimiento, manejo de lo que significa la economía global, la economía para América Latina y el mundo, sino también ese trabajo de coaching muy importante que él realiza a nivel empresarial. Pero ya está con nosotros, ya se sumó al grupo el doctor José Santos Constantino Ugaz, chiclayano, Manuel Pardino, al igual que César, y él tiene unas palabras muy importantes para él. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Edwin. Gracias por la invitación a tu programa de Destape TV. Agradecer esta oportunidad, ¿no? He sido invitado en la mañana para expresar algunas palabras de un referente de mi promoción. ¿Qué podemos decir de César Dulón y de los destacados Manuel Pardinos que han egresado de tu promoción en el año 86? Bueno, yo tengo los recuerdos más emocionantes, pues, porque ha sido la promoción más ganadora en lo que respecta a la... Así de simple. Así de simple, ha sido la promoción más ganadora de todos los tiempos de Colegio Manuel Pardo. Bueno, empecemos con la banda musical, empezamos luego con el coro, luego empezamos con el básquetbol, de quien César Dulón también ha sido integrante de esa gran camada de basquetbolistas Manuel Pardinos. Bueno, la selección Manuel Pardina, donde estaba Daniel Valderrama, que ha sido el aula de César Dulón y mi promoción, y el gran Perrito Vilches. Luego ya en el quehacer profesional, luego pasaron los años, los más destacados alumnos llegaron a ser luego los grandes, brillantes profesionales. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de Luis Enrique Seminario Antúnez de Mayolo, gran matemático, con quien César Dulón siempre han tenido la competencia, que quién era el número uno en estos concursos matemáticos. El número uno como campeones de matemáticas. Exactamente. Mientras que, humildemente, tú sabes, ¿no? Constantino estaba más en los exámenes de ortografía, yéndome para las letras y, bueno, en una dirección un poco opuesta a la de César Dulón. Bueno, y ahora te vamos a dar una tarea, José Santos, que en la brevedad le hagas un poema pues a tu colega y amigo César Dulón. Bueno, a mi amigo César Dulón, que es uno de los más conspicuos intelectuales que tiene mi promoción y del cual también soy amigo personal de César. Siempre nos comunicamos a través del WhatsApp de la promoción y a través de un grupo, bueno, un poquito, ¿cómo te puedo decir?, selecto de amigos, claro, donde, bueno, sí, le hice un poema a César Dulón por su entonces por su ya cumpleaños. existe un poema. Sí, le hice porque, bueno, las personalidades, lo que pasa con el poeta es que no solamente por su sensibilidad, sino también por ese aprecio, esa amistad, por ese cariño que tiene hacia un personaje de quien es César Dulón es un gran tecnócrata, ¿no? Yo lo podría denominar así, y es un símbolo, Manuel Pardino, y un orgullo de nuestra región. Yo le auguro los mejores de los éxitos en el campo profesional, y ojalá que llegue acá a nuestro país y todos sus conocimientos lo vuelque acá para tener una nueva generación de personas, porque me consta que él deontológicamente está bien formado, ¿no? Tiene toda la bueno, y la visión que yo tengo de César es que alguna vez puede hacer el papel que en algún momento hizo tu colega César Drago Quisite en el Perú, ¿sabes? Un economista muy destacado, que era el jefe de plan de gobierno de Lourdes Flores, que incluso se decía que en la eventualidad que Lourdes ganara, el ministro de Economía de cabecera iba a ser Drago Quisite, ¿no? Claro. Yo más o menos te veo por ese camino, mi querido César. Sí, te lo agradezco mucho por las palabras, te agradezco mucho por las palabras y bueno, esperaría algún momento Drago Quisite, claro, que tremendo economista, ¿no? Muy destacado. Respetos. Digamos, mis apetitos de alguna forma no llegan a ese nivel. Me gustaría, si en algún momento empezar por nuestro Chiclayo, una tierra amada. Qué bueno que pienses en tu terruño, porque aquí hay mucho por hacer, mi querido César, y tú como una persona que tiene ideas muy claras, que tiene
retos y desafíos en la vida, sería importante que tu expertise, tu conocimiento, tus relaciones a nivel internacional, de alguna forma, en algún momento lo puedas volcar por tu región Lambayeque y sobre todo por tu querido Chiclayo. Es correcto, eso de las cosas que veo, digo, pues por algún motivo yo alguna vez partí del país, ¿no? En una coyuntura económica, social, política complicada, como fue el año 2000-2001. Pero ¿Ese es uno de los que que lo sacó corriendo Alberto Fujimori? No tanto por eso, yo siempre, antes incluso de que haya aparecido un año antes, año y medio, ya tenía conversaciones con empresas mexicanas. O sea, tu Justamente, salida era inexorable, o sea, de todas claro, maneras tú tenías que emigrar. Ya tenía conversaciones. Pero como que la presencia de Fujimori fue una guillotina de alguna forma. Sí, sobre todo de toda, y fue un poco también que esa crisis, sobre todo en el sector que yo me manejaba, pues bueno. creo un poco tecnológicamente creó una paralización, es obvio. Definitivamente. O sea, no tienes presidente y es complicadísimo, ¿no? Quizás hay otras industrias primarias o básicas que sí, se van a ver impactados, pero el sector en el cual yo laboraba, al menos pues sufrió, digamos, un fuerte impacto. Mi empresa me llevó a Chile como product manager de la línea de negocio, o sea, decidieron cerrar, minimizar la operación en Lima, me llevaron a Chile, me dijeron, César, ya no trabajas en Lima más, vamos a Santiago de Chile. Y ahí fue donde te estableciste en Chile. Me establecí en Chile inicialmente un año, un país maravilloso, bastante innovador, ¿no? Hay cosas que quizás no nos puedan gustar, pero hay muchas cosas que respetarles a los amigos chilenos. Y sobre todo con un desarrollo sostenido, ¿no? Es correcto. El crecimiento, un tema de prosperidad, ¿no? Yo soy de los economistas que busco, o sea, si hay prosperidad, que la prosperidad sea para todos, ¿no? En buena hora. Que el gobierno ayude a las clases menos favorecidas, proveyéndoles con educación, con salud, que salgan, ¿no? Que les enseñe a pescar, que no les estén dando el pescado cada 5 años. Efectivamente. Y mi partida a México fue básicamente porque siempre, desde niño me gusta, bueno, hasta ahora me gusta mucho la historia, y siempre veía a México como una gran cultura, una gran civilización, ¿no? Una gran fuente de aprendizaje, de literatura, de bibliografía, y pues dije, ojalá se me aparezca el desafío de poder ir a México y competir en México. Era un apetito competitivo, ¿no? En México, pues en diversos aspectos, tienen de los mejores quizás profesionales en América Latina, ¿no? De hecho llegan muchos profesionales colombianos, profesionales chilenos, profesionales argentinos, profesionales brasileños, americanos también llegan mucho, porque a México pues por la cercanía, porque siempre van a la playa, ¿no? Sí, es verdad. Llegan gurús, especialistas, entonces es un enriquecimiento muy importante establecerse en México, y ha sido una gran decisión. Yo de hecho he crecido mucho profesionalmente en tierra mexicana. ¿Cuántos años radicando en México ya? Estoy desde el año 2002, 17 años. Ah, mira, caramba, 17 ya años. casi una vida ya. Casi una vida. Mi hijo también ha obtenido una educación de primerísimo nivel, que le ha permitido, digamos, estar donde está. O sea, tu hijo mayor llegó de 1 año. Sí, llegó así. Fíjate. Pequeñito, a poco claro. de yo llegar, y ha tenido una educación de primerísimo nivel, o sea, una educación que lamentablemente Perú, y me duele, digo lamentablemente, porque en el Pardo nosotros tuvimos una grandísima educación, la mejor educación que pudimos recibir, pero yo creo que en Perú es difícil conseguir la misma educación al mismo costo que mi hijo la recibió en México. Y es que hace tiempo la Universidad Autónoma de México sigue siendo una de las mejores de América Latina. Una de las mejores. De lejos. De lejos. Hay en carreras, ingenierías, el mismo medicina y otras carreras, sí. UNAM aparece en la lista repetidamente de las mejores universidades. Y creo que aparece en el top 10 mundial también, ¿no? Seguramente, top 10, top 20, no tengo fresco el dato, pero sí lo he visto. Porque si es la primera de América Latina, sí puede aparecer por lo menos en el top 20 como mínimo, correcto, ¿no? O sea, compite con las brasileñas, con las chilenas, que también son de muy buen nivel, algunas argentinas, y eso y sobre todo, por ejemplo, grandes corporaciones, ¿no? Americanas, europeas, establecen cabecera de playa en México, ¿no? Google, Facebook, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajaba en SAP, era que uno de mis más grandes anhelos conocer a Bill McDermott, que es el CEO global de SAP, un tipo innovador de esos, ¿no? Que
que solamente alcanzamos a verlos en la revista y alguna Nada vez más. en la oficina de SAP lo vi a 1 metro de distancia. Increíble, ¿no? O sea, increíble. Y, sí. y he logrado ver a Mark Hart, que es el CEO de Oracle en México. O sea, para los de tecnología, pues es como, no sé, ver a Mark Zuckerberg, ¿no? Sentado aquí cerquita, ¿no? En vivo y en directo. Sí, efectivamente. Claro. Ver también a especialistas en motivación, como Cornejo, ¿no? Y Claro. el doctor César Lozano también, que para mí es un gran gurú, un gran especialista en motivación, en autoayuda. Sí. Entonces, y ver algún por ahí, ves algunos actores, ¿no? De telenovelas, a los que les gustan las telenovelas y las películas. Sí. Silvia Pinal, a Silvia Pasquel, tuve el gusto de conocerla, la hija de la gran Silvia Pinal. Silvia Pasquel, también muy reputada actriz, ¿no? Tuve el gusto de conocer a actores, ¿Y cómo le sigue deportistas. yendo, César, a nuestra Tania Libertad? Tania Libertad es Nuestra chiclayana. es un ícono, Increíble, en ¿no? México, sí, o sea, Esa vigencia que tiene a través de los años. Es una voz maravillosa, Extraordinaria. fantástica, y constantemente sigue haciendo actuaciones a veces con el mismo Armando Manzanero. De hecho, hace poco me parece que hizo algo en el Auditorio Nacional, un escenario para 10.000 personas Increíble, de fíjate, primerísimo un nivel. concierto del más alto nivel. Y tiene una vigencia impresionante y da mucho orgullo pues que Tania siendo peruana, siendo lambayecana, pues siga, ¿no? Muy vinculada y sea una figura destacadísima. Y llevando la bandera, así como lo ha mostrado ayer Sofía Mulanovic, que ha ganado un campeonato mundial de surf, y demostrando que el Perú es potencia mundial en surf ahora. Es correcto. Increíble. Da mucho orgullo. Y a veces cuando y emociona, ¿no? cuando uno está afuera, quizás el nacionalismo, el patriotismo Lo sientes más cerca. potencia. Es correcto. Quisiera interrumpir un momento esta entrevista, comprometiéndolo a César Dulón para el próximo regreso que tenga a nuestra querida ciudad de Chiclayo, hacer un magno evento, ¿no? De economistas, de estudiantes universitarios, catedráticos universitarios, donde César Dulón podría mostrar todas estas nuevas temáticas de la economía, no solamente sudamericana, sino global, ¿no? Y tener ¿no? Que yo lo conozco, su sensibilidad de querer mostrar de todos sus conocimientos al servicio, ¿no? De su pueblo chiclayano, que yo pienso que sería un buen momento. ¿Qué dice poder César? comprometerlo. ¿Asumes el reto? Totalmente encantado. De hecho en un Un seminario, seminario, claro. De repente podríamos... el UNAM me está invitando, por ejemplo, Excelente. a hacer un seminario Excelente. más que en ciencias económicas, más en temas relacionados con la productividad empresarial, con habilidades de ventas, ¿no? Que eso es un poco también fue mi razón de ser, ¿no? Y que a veces le he dicho, o sea, si tú me preguntas a mí, Perú, en los temas comerciales, que tiene que ver mucho con el crecimiento y la productividad, en las partes comerciales tenemos muchas áreas de oportunidad, competitivamente hablando, contra un chileno, un colombiano, un argentino, y eso también fue mi apetito por ayudar. De hecho, he ayudado a profesionales, amigos peruanos, a mejorar sus habilidades comerciales, que tú dices, comercialmente, ¿de qué sirve? Le digo, si tienes buenas habilidades comerciales, a tu negocio le va a ir bien a nivel micro, ¿no? Y macro, es parte ¿no? del impacto de la economía, ¿no? Más viendo el nivel muy microscópico, llamémoslo, pero son de las grandes cosas, habilidades que creo que se pueden llevar, ¿no? Y ejecutarlas en el día a día. Y como dicen los empresarios, y Perú siendo un país de emprendedores, pues un emprendedor que no sabe vender es posiblemente que fracase, ¿no? Complicado. Entonces un poquito me invito de alguna forma en este seminario, Sí, me sí, comprometo sí, yo creo que sí, hay que hacerlo. para poder hacer una convocatoria a un grupo universitario, en algún curso de administración de empresas o algo, de brindar. ¿Se puede coordinar técnicas con modernas. alguna de las facultades de economía, de alguna de las universidades administración locales? de empresas, de Sí, marketing, exacto. poder brindarlo, son técnicas muy avanzadas, muy modernas, muy utilizadas. En la Universidad Nacional globales. hay una facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Claro, donde está Economía, Contabilidad y Administración. De repente podríamos coordinar podríamos con ellos coordinar. y con las demás universidades, por supuesto. Sí, podríamos también. coordinar Abrir un el gran- abanico, un gran ¿cierto? seminario y, Por supuesto. y sembrar esa semilla, decir pues Muy importante. De habilidades, digamos, de negocios comerciales, que creo que a mí, o sea, en lo particular, me hubieran gustado mucho saberlas cuando tenía 18 o 20 años. Imagínate. En la universidad, ¿no? Bueno, me encantaría. César, realmente reconocidos por tu presencia,
el día de hoy. Hemos sido honrados con tenerte aquí en Destape TV, este humilde medio de comunicación, pero que humildemente llega a escala planetaria. Muchas gracias. Tu despedida, mi querido José Santos, antes de escuchar la despedida de César. Bueno, agradecerte nuevamente, Edwin, por esta oportunidad, ¿no? de poder tener una entrevista de primera categoría. Realmente es una entrevista que quedará para el recuerdo. Ya quedó, porque Ya ahorita quedó. inmediatamente jefe de producción lo está subiendo al YouTube y a las redes sociales. Felicitaciones por el programa, un programa que todos los televidentes, todos tus seguidores, seguramente la clase de la élite intelectual lo va a tener bien definido, ha tenido ahora un panorama prácticamente globalizado de cómo se mueve la economía mundial. Te agradezco por esta participación y el acierto, ¿no?, de traer a César Dulón, gran amigo mío y un excelente profesional. Muchas gracias. Un abrazo. César, por favor, tus palabras. Y aquí sí quisiera que dieras una palabra de motivación a la juventud. Fíjate, hace algunos días nos hemos enterado de algo terrible. En el Perú, hoy, en tu Perú de hoy, César, hay más de 1,5 millones de jóvenes que son ni trabajan ni estudian. Y de cada 10 chicos que egresan de la educación secundaria, solamente 3 a 4 alcanzan la carrera universitaria. Los demás no sabemos en qué están. Un mensaje para la juventud, en especial de la región Lambayeque. Sí, muchas gracias, Edwin. Y como te digo, como un poquito el gran mensaje para nuestra juventud es sí, o sea, lograr cosas importantes en la vida es una cuestión de esfuerzo, una cuestión de disciplina, pero sobre todo es una cuestión de creérsela y de soñar, ¿no? Yo estando, digamos, en México, un país bastante grande, muy cosmopolita, altamente competitivo, pues yo me siento muy orgulloso de ser peruano y sobre todo, no solamente ser peruano, peruanos hay muchos, pero también de todo lo que he aprendido, me ha costado aprender, o sea, tener ese apetito por aprender, por ser mejor cada día, por creérsela. Los peruanos somos bastante buenos, ¿no? Y creo que en muchos casos nos falta creérnosla lo buenos que somos y que solamente cuando competimos, ¿no? Vemos en situaciones extremas, sacamos, como dice, la raza, sacamos la casta, ¿no? Y yo invitaría a muchos de esos chicos que a veces pues no ven claro, no ven que más allá o piensan que todo se acaba cuando uno cumple 18 años, ese es están empezando su vida, ¿no? Es motivarse, creérsela en lo que quieran hacer, en deportes, ¿no? Estudiando, dar lo mejor de sí, en artes, en disciplina. Créanme que como dijo Steve Jobs, quizás alguna vez, ¿no?, un famosísimo discurso en la Universidad de Stanford, Steve Jobs jamás pisó una universidad o jamás se graduó en ella, es decir, pues tú nunca puedes unir los puntos hacia adelante en tu vida, solamente los puedes unir hacia atrás. Entonces quizá todas las cosas que estás haciendo en algún momento futuro, me ha pasado, te vas a dar cuenta que todo lo que hiciste te llevaron al lugar donde está, o sea, toda la disciplina, todo el esfuerzo, todo dejar de ir a la fiesta por ponerte a estudiar y sacar un 20 en los exámenes, ¿no? Todo buscar una carrera, todo esforzarse, va a brindar sus frutos, no digamos en el cortísimo plazo ni mañana, pero créeme que si crees en eso y te esfuerzas y te disciplinas, las cosas te van a salir bien. Es un gran mensaje que es un mensaje que le puedo dar, que le doy a mi hijo en lo particular. Le digo, tú puedes llegar donde tú quieras llegar, solamente tienes que trabajar y proponértelo, creértelo, proponértelo. Exacto. Y trabajar. Estado Entonces, claro, es un estado mental, como menciona José, sí. pero es eso, chicos, o sea, creérsela, establecer que pueden llegar a la luna si quieren llegar, o pueden ser grandes futbolistas si quieren hacer, pero basado esa creencia y ese sueño tiene que ser respaldado con acciones, con esfuerzo, ¿no?, con disciplina, y eso los va a llevar muy muy lejos, ¿no? Entonces, una vez más, César, muchas gracias por tu presencia el día de hoy. Te auguro los mejores éxitos y el hecho que tu todavía permanencia en el país y aquí en tu querido Chiclayo sea de lo más placentero, y las mejores vibras, pues los mejores deseos para que siga siempre en éxito increciendo tu carrera profesional, empresarial en América Latina. Muchas gracias, César, por estar con nosotros. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes. Y a ustedes también, amigos de Destape Televisión, muchísimas gracias, y el día de mañana con otro programa igual de especial. Hasta la vista.
Olmos, Puerto de Villa de Pomalca, Tumán y la tierra de los brujos. ¡Alas! ¡Oiga!